La mañana del 1 de mayo de 2002 luce descolorida, grisácea y llena de silencio en Vigo. En la casa hay miradas de extrañeza y el sentimiento de que algo no va bien. Débora, ¿dónde estás? Aquí comienza el caso de Débora Fernández Cervera. Nosotros somos Pedro y Alba. Esto es un podcast de Pareja in Crime. Y ya sabéis que del amor al crimen hay solo un paso. Darlo o no puede cambiar muchas vidas. Pedro, comenzamos. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Alba. Bueno, pues hoy traemos un caso de esos que nos llena especialmente de indignación. De estos que cuando te pones a investigar, a pesar de que ya lo habíamos escuchado anteriormente, pues sinceramente es paradigmático. Sí, impacta. Pues nada, Pedro, hoy viajamos lamentablemente hasta Vigo, una ciudad de Galicia, y concretamente nos vamos al día 30 de abril de 2002. La protagonista de este caso se llama Débora Fernández Cervera Neira, tiene en el momento de los hechos 21 años y mide 1,65. Ella es morena, tiene el pelo largo y ligeramente rizado y sus ojos son de color castaño. Es tímida al principio con la gente que no conoce, pero en cambio es muy divertida y graciosa con sus amigos y familiares. Débora estudia el último curso de diseño gráfico y pues en general se siente atraída por el arte porque le gusta mucho la fotografía y la pintura. Vive en la casa familiar en Vigo, en la zona de Alcabre concretamente, con sus padres, su hermana y su abuela materna. Débora es la tercera de 4 hermanos y como dato curioso practica golf junto a ellos e incluso ha ganado algún que otro trofeo. Los hermanos mayores de Débora ya se han ido de casa y su padre es un empresario naval, por lo que la familia tiene una posición bastante acomodada. Y eso, pues en este caso, veremos que va a ser algo determinante a la hora de mantener la investigación viva con el paso de los años. Al cabo de los años, su madre, Rosa Neira, en el programa de equipo de investigación, define su relación con Débora como estrecha, con mucho feeling, porque son bastante parecidas. Débora mantiene el grupo de amigos de la infancia y aunque ha ido haciendo otras amistades por el camino, se mueve en un círculo estrecho, que se conocen desde los 3 años. Además, aunque no pasan por el mejor momento, tiene una pareja estable que es 6 años mayor que ella. Aquí las fuentes de hecho varían. Hay quien dice que aún es su pareja y quien sostiene que lo habían dejado un tiempo atrás. Lo cierto que es una persona que conoce la familia de Débora y pues es ese tipo de relación que ella entra en casa, se sienta en la mesa y come con el resto de la familia. La familia de este chico tiene una empresa de langostinos y él pasa largas temporadas en Argentina, donde se lleva a cabo la pesca masiva de langostino austral para luego realizar la venta en España. Aunque él sigue viviendo con sus padres, tiene un piso en propiedad que Débora le ayuda a decorar. Han tenido pues ese tipo de conversación, ¿no?, que un día tienen las parejas y así parecen haber decidido irse a vivir juntos cuando ya terminen los estudios. Pero claro, siempre y cuando superen estos pequeños baches que parecen tener de vez en cuando. Y ahora que ya conocemos un poco mejor a Débora, vamos a volver al 30 de abril y a seguir sus pasos durante aquel día, justo antes de su desaparición. Débora ese día se levanta sobre las 8 menos cuarto, desayuna, se arregla y es su padre quien la acerca en coche hasta la escuela de diseño gráfico. Antes de que finalice la última clase, abandona la escuela porque ha pedido cita para depilarse. De camino a esta peluquería se encuentra con una amiga y pues tras hablar un poco con ella se disculpa y se despide porque, como decía, tiene cita para depilarse. Según la amiga, llega a verbalizar que esta tarde ha quedado con su exnovio y que vuelve después de algunos meses. Mientras está en la peluquería, Débora recibe una llamada, la atiende y aunque la persona que está trabajando no escucha nada, cuando cuelga dice que Débora no parecía muy contenta. Tras salir de la peluquería sobre las 3:30, se va a casa a comer y como decíamos antes, la familia tiene una situación económica acomodada y pues por ello tiene una mujer interna que hace las cosas de la casa, así como la comida. Entonces, este día para comer hay 2 opciones, o arroz blanco con albóndigas o bien patatas rellenas, y Débora escoge las patatas rellenas, y este caso va a ser importante a posteriori. Cuando termina de comer, Débora va a su habitación y está un rato allí. En este punto nadie sabe lo que está haciendo, pero la familia sospecha que utiliza su ordenador para chatear por Messenger, pues como hacíamos la mayoría de los jóvenes a principios de los 2000. A las 6:30 suena el teléfono fijo en la casa de los Fernández Cervera y es Nuria, la prima de Débora, y pregunta por ella. Débora está, como decíamos, en su habitación y le dicen que estará durmiendo o algo así porque en realidad no responde al teléfono, por lo que Nuria no logra hablar con ella. Sobre las 7:30, Débora sale de su habitación vestida con ropa para hacer deporte,
y ahora parece que su humor ha cambiado un poco, como si en ese rato hubiese estado hablando con alguien. Lleva puestos unos leggings, una sudadera de manga corta y un forro polar por si después sienta algo de fresco. No lleva nada más, se deja en casa la documentación, el teléfono y el dinero. Sobre las 8:10 se encuentra con su prima Nuria en el paseo de la playa de Samil. Ellas dos suelen salir juntas a andar y su prima, que no ha conseguido hablar antes con ella, decide salir a ver si la encuentra por el recorrido que suelen hacer juntas. Charlan unos minutos, Nuria le habla de la cena con unas amigas que tienen esa misma noche, pero Débora le dice que no va a ir, que alquilará a Amélie en el videoclub y se irá a casa a ver la película. Nuria intenta convencerla, pero se acaba dando cuenta de que realmente Débora no quiere ir. Lo que sí contará Nuria posteriormente es que la encuentra como demasiado arreglada para ir a caminar y como si hubiese quedado con alguien. Caminan juntas un rato más y se despiden sobre las 9:20 en las proximidades de la desembocadura del río Lagares. Débora nunca volverá a su casa. Va a ser la madre de Débora la primera que se asusta cuando al día siguiente se da cuenta de que no está en su habitación. No ha vuelto a casa y es raro porque le dijo que saldría a correr un rato y cuando volviese se ducharía. No tiene documentación, no tiene teléfono y Débora no saldría de casa para pasar la noche sin haberse duchado ni cambiarse de ropa tras haber hecho deporte. Tras esperar un par de horas, sobre las 10 deciden llamar a su prima Nuria. Ella les dice que no sabe dónde está. Cuando su prima cuelga la llamada, decide llamar al novio de Débora. Él acaba de volver de una feria de Bélgica, pero como Débora no había asistido a la cena, Nuria cree que igual ha podido pasar la noche con él o quedarse en su casa, porque él tiene un piso. Él le dice que no sabe dónde está, pero queda con Nuria para ir a buscarla. Salen a dar un paseo y mientras están hablando de otras cosas, él le pregunta por un programa al que había asistido Débora unos días atrás. Este vídeo, que está en internet y lo podéis ver, pertenece a un programa para buscar pareja conocido en la televisión gallega y ahí se puede ver a Débora contestando a preguntas de manera divertida. Al parecer, él está preocupado por si Débora ha estado con alguien mientras él estaba fuera de Vigo. Y en ese momento, los amigos y familiares de Débora buscan en lugares conocidos y preguntan a otra gente si saben algo de ella. También empezaron a poner carteles y a recorrer la ciudad para intentar buscarla. De hecho, como Débora tenía llaves del piso del novio, aunque ya hemos dicho que él vive con sus padres, pues incluso él y su padre acaban yendo al piso a ver si ha podido pasar la noche, aunque él no ha estado, pero bueno, a ver si hay algún tipo de rastro de ella o está allí. Pero no encuentran nada. Avanzada la tarde, y tras no haber encontrado rastro de Débora, su padre acudirá a una comisaría a poner la denuncia. En este momento arranca la investigación policial y por lo que vamos a ir viendo en este caso, todo es una concatenación de errores, falta de interés y un cúmulo de despropósitos que van a hacer que este caso sea una auténtica tortura para la familia de Débora. Y precisamente en este caso, como hemos recalcado anteriormente, la situación social y económica de la familia va a permitir que con sus múltiples meteduras de pata se mantenga a flote hasta el final. Lo primero que hace la policía es moverse por el entorno de Débora para ver si alguien ha visto algo. Recordemos que hasta el momento su prima Nuria es la última persona en verla sobre las 9:20 en el puente que cruza el río Lagares. Y resulta que hay dos vecinas que dicen haberla visto el día 30 sobre las 8:50 en la curva del Matadero, que está en el camino de vuelta a su casa. También hay un amigo de su hermano que dice haber visto varias veces a Débora el día 30. La ve sobre las 7:30 cuando ella sale de su casa para correr, luego la ve hablando con un joven en la rotonda de la playa y la última vez que recuerda haberla visto es sobre las 9:15 precisamente en la curva del Matadero. Con estas dos pesquisas parece que Débora estuvo esperando a alguien en la curva del Matadero, porque las vecinas recuerdan haberla visto unos 5 minutos después que el chico. Y con esta información, aunque es muy primitiva y vaga, la familia comienza a recordar comportamientos extraños de la pareja de Débora. Aunque como hemos dicho, su pareja o su expareja, dependiendo de quién hable sobre el tema, ayudó 100% siempre en la búsqueda activa de Débora, su familia con el paso del tiempo recuerda ciertas situaciones que les parecieron, que en un primer momento no les parecieron significativas, pero que después les han ido pareciendo extrañas. Por ejemplo, el cuñado de Débora recuerda una llamada que le hizo la noche del 30 de abril, precisamente la noche de la desaparición, sobre las 11. Llamó para preguntar
si él sabía algo de Débora o dónde estaba. Y esto es extraño. O sea, al cuñado, ¿para qué le llama? No llamó al teléfono de Débora en ningún momento, ni al fijo de casa. Y claro, ellos se preguntan si el cuñado era la persona propicia para saber algo de Débora. Y tampoco es que tuviesen una relación él y el cuñado muy estrecha. También hay otro comportamiento extraño aquellos días. Mientras Débora está desaparecida y todos volcados en encontrarla con vida, el hermano de Débora llega a casa de sus padres y se encuentra a este joven llorando sobre el regazo de su madre, mientras dice yo la quería, yo la quería. Como habla en pasado, como si Débora estuviese muerta, y con la familia sospechando sobre él, el hermano le recrimina por qué motivo habla en pasado y se produce un desencuentro entre los dos. Y aquí parece ser que, por lo que cuenta años después el hermano, solamente era él el que estaba como dudando de esta persona. Su familia todavía no lo tenía en cuenta, pero él sí que ya notaba algo extraño. De hecho, su hermano también cuenta que durante una comida familiar el día 29, Débora y él discuten. Él se entera de que tiene planes para ver a su ex, y como ha estado escuchando que él tiene una doble vida en Argentina, se lo recrimina. Le dice que no le conviene, que deje de verlo, y ella se enfada mucho y se va llorando a su habitación. Es la última conversación que tiene con su hermana, y esto, años después, todavía le tortura. Hombre, qué duro. Débora también lo sabe, y quizás es el motivo porque parece que han roto. Al parecer, Débora estuvo recibiendo una serie de llamadas amenazantes de una joven argentina diciendo que su novio tiene una relación con ella y que deje de estar en medio. Quizá por eso su madre recuerda haber visto a Débora más triste de lo normal en los últimos tiempos, y quizá, quién sabe, ellos dos pudieron haber quedado la tarde-noche del día 30 para hablar. El hermano de Débora también cuenta en el documental de la televisión gallega una anécdota sobre una pancarta en Balaidos, que es el estadio del Celta de Vigo. Deciden hacer una pancarta para mostrarla durante el siguiente partido. Están toda la semana preparándola y el exnovio de Débora aparece a última hora y les dice que su familia tiene una casa que alquila a Giovanella, que era en ese momento un jugador del Celta de Vigo. Así que se ofrece a hablar con él para que le ayude a poderla mostrar durante el partido, en la retransmisión de la televisión. Pero cuando llega el domingo y el hermano y unos amigos acceden al estadio, ve que la pancarta está arrugada y tirada en una esquina. Así que decide pedir permiso para entrar por el acceso de bomberos y colocar la pancarta. Y le dejan en el descanso. Para él esa actitud fue como una falta de interés o que intentó parar a propósito el mostrar esta pancarta. Porque él lo que dice es cómo puede ser que si él tenía acceso a un jugador no le dejen poner la pancarta y yo simplemente diciendo oye soy el hermano de la chica desaparecida me dieron todo tipo de facilidades. Y hay otro detalle que parece importante en este caso pero que a la policía no le da importancia debida en la primera instancia. El joven deja su coche en un parking robotizado del puerto de Vigo que está cerca de su piso, y uno de los vigilantes, al cabo de los días, le llama y le dice que del maletero sale un olor como muy fuerte, como a putrefacto. Y él lo que le dice es, ay, pues no me he dado cuenta, lo cierto es que llevaba unas cajas de langostinos y me las he debido dejar en el maletero y por eso huele así. Así que en teoría va allí, saca el coche y se lo lleva. Y esto se lo acabará contando, o sea, esto lo sabemos porque se lo acaba contando a la hermana de Débora, que en ese momento piensa, qué cosa más rara. Pero la policía, aunque sabe esto, no llega a investigar ese coche hasta años más tarde. Genial. Parece evidente que si Débora está desaparecida y surge este rumor, pues lo lógico es ir allí y comprobarlo, pero la policía, como digo, no lo hace y no lo hará hasta el 2010. Ostras. Que son casi 8 años después. Y por supuesto, evidentemente, no encuentra nada. El coche está totalmente limpio y, bueno, según la familia, especialmente limpio. Como si alguien se hubiese dedicado a limpiarlo a conciencia. Como decía el hermano en el programa de la televisión gallega, que es un coche de un chico joven y no encontraron ni siquiera un pelo. Y el siguiente detalle, que en un principio pasa por alto a la familia, pero que después acaba valorando, es que el novio de Débora pidió pasar 2 noches en su casa porque tenía miedo. Sus padres se habían ido de viaje y él no quería estar solo por la situación, de que ella estuviese desaparecida y en este intervalo de tiempo se sincera con la hermana de Débora y le explica que durante la feria de Bélgica, que había sido una semana o un par de semanas antes, él se había liado con una camarera.
En este momento nadie repara en un detalle que después será importante, pero al estar desaparecida, la casa de Débora no está siendo investigada y por tanto cualquiera puede tener acceso a su móvil que estaba en la casa, al ordenador, a su habitación, o sea, cualquier tipo de indicio que hubiese allí, como nadie lo estaba investigando y nadie lo estaba custodiando, pues estaba libre. Y ahora que hemos sembrado un poco la duda sobre la figura del novio o exnovio de Débora, vamos a analizar qué dijo a la policía. No habló con ellos hasta el 9 de mayo, casi 10 días después de la desaparición de Débora. En su versión, para él habían dejado de ser pareja en Navidad, por eso a veces hablo de él como expareja y otras veces como pareja, Vale. porque no estaba muy claro eso. Y aquí es donde nosotros, como otra gente, tenemos dudas. Parece que para la familia de Débora seguían siendo pareja, pero ella hablaba de él como su ex. Y quizá pues habían sido determinantes esas llamadas de esta chica argentina y bueno, habían discutido por Messenger o algo porque ellos tampoco había otra forma de comunicarse y lo habían acabado dejando. Y según él, no vio ni habló con Débora el 30 de abril. Y esto va a ser importante. Cuando relata lo que hizo aquel día, él explica que tuvo un partido de fútbol a las 9 y 10 de la noche y también que después del partido tuvo una cena con sus compañeros de partido. Y aquí vuelve a haber un dato llamativo. Para ir de su casa al campo de fútbol, la ruta más lógica hacía que se hubiese cruzado con Débora, en la curva del Matadero en esa vuelta, ¿vale? Pero él dice que ese día cogió otra ruta porque se dejó un reloj en casa y tuvo que volver a por él. Qué casualidad, ¿no? Además, todo el mundo recuerda, o parece recordar, que él llegó pues 10-15 minutos tarde a ese partido, ¿vale? Y él dirá que fue por el reloj al tener que volver a casa. Y aquí la policía vuelve a hacer la vista gorda, no se acerca al lugar del encuentro a contrastar esta información y no comprueba la acta del partido. Pero como todos estos pequeños detalles acumulados no son sospechosos, vamos a añadir un par más. Cuando termina el partido, dice que va a casa a ducharse y luego va a la cena. Y comenta que no ve a sus padres porque habían salido a cenar fuera, o sea, cuando él llega a casa no se los encuentra. Sin embargo, cuando la policía pregunta a los padres, resulta que dicen haberlo visto tras el partido. O sea, como que cuando él llega a la casa se encuentra con los padres y ellos después se van. O sea, aquí ya hay una contradicción. Y recordamos que él le dice a la policía que no vio a Débora y que no habló con ella el 30 de abril. Pues tiempo más tarde la policía acabará descubriendo que la llamada que recibe Débora mientras está en la peluquería y se está depilando fue precisamente de su expareja. Por lo tanto, es otra mentira, porque sí que había hablado con ella. Así que parece que la policía va dejando pequeños cabos sueltos durante la investigación. El 10 de mayo de 2002, mientras pasea por la carretera comarcal 550, entre las localidades de Bayona y Aguarda, una vecina observa un bulto sospechoso. En un primer momento confunde el bulto con una muñeca hinchable, y tras resultar sospechoso, cuando se acerca un poco más, se da cuenta de que es el cuerpo desnudo de una joven de entre 20 y 30 años. La zona es casi fronteriza con Portugal y está pues a unos 50 kilómetros del lugar de la desaparición de Débora. El cuerpo se encuentra desnudo y de lado. Tiene además los brazos y las piernas flexionadas, con los pechos y el pubis cubiertos con hojas de acacia. Aunque hay un cierto estado de descomposición, pueden identificarlo sin muchos problemas. Tras acudir la policía y realizar el levantamiento del cadáver, la peor de las noticias se confirma. Se trata de Débora Fernández. La policía observa varios elementos en la escena. En primer lugar, hay un preservativo envuelto en un papel y su envoltorio debajo de sus caderas. También una cuerda verde debajo de su cabeza. A simple vista, y viendo que no está nada oculto, parece como si hubiesen depositado ese cuerpo. No da el perfil de una escena de un acto violento, sino que lo han dejado allí con una serie de elementos falsos. De hecho, y esto se podrá saber tras la autopsia, el cuerpo ha sido movido. La policía lo sabrá porque han pasado casi 11 días, pero el cuerpo tiene larvas que están proliferando en la carne desde hace unos 3 aproximadamente. ¿Dónde ha estado entonces Débora los otros 6 o 7 días? Pues la principal hipótesis es que el cuerpo ha sido refrigerado, es decir, se ha mantenido en un sitio a baja temperatura, lo que ha evitado la aceleración de la descomposición. Por otro lado, el cuerpo tiene la cara bastante dañada, así que deciden hacer una radiografía para comprobar si los daños se corresponden con los golpes recibidos, pero el resultado es negativo, el cráneo está en buen estado. Por tanto, acaban deduciendo que el estado se debe a la descomposición y posiblemente a que animales de la zona pues hayan interactuado con el cuerpo. También verán que hay semen en la vagina,
y cuando estudien el ADN se llevarán varias sorpresas. La primera de ellas es que el semen no concuerda con el del preservativo, y la segunda es que también hay ADN de una mujer. Así que la policía tiene claro que la escena está simulada y que el semen y el preservativo ha sido recolectado pues en algún sitio donde suelen ir las parejas a mantener relaciones. De esta forma se podrá montar la escena que acaban de descubrir. La autopsia también descubre unas marcas en la carne que son propias de la ropa interior. Esas marcas se producen por la resistencia de las costuras en contacto con la piel y el rigor mortis. Así que sabemos que murió vestida, y las horas posteriores siguió vestida, lo que no concuerda con la escena encontrada. Otro dato importante que aporta la autopsia es que los restos del estómago de Débora no se corresponden con lo último que comió en casa de sus padres. Recordemos que el día 30 fueron patatas rellenas y arroz, pero en su lugar hay restos de verduras. Así que ahora saben que cenó tras haberse despedido de su prima Nuria. En esta primera investigación, la policía no tiene clara la causa de la muerte. La familia contratará años más tarde a unos investigadores privados y, tras revisar en una nueva autopsia el cuerpo, declararán como causa probable de la muerte por sofocación. También establecerán elementos de resistencia en ciertas marcas de sus brazos y quizá esta causa case con las fibras encontradas en su cabello en la primera autopsia. Quizá encontraran algún tipo de bolsa o elemento para la sofocación y esas fibras fuesen introducidas al transportar el cuerpo. Tras haber encontrado el cuerpo y como hemos visto la disparidad de versiones, el exnovio de Débora tiene que volver a declarar a la policía. Y así admite la llamada del mediodía que concuerda con la recibida por Débora en la peluquería. Dice que la encontró muy seria con él y que no volvieron a hablar. También admite haber mentido en algunas cosas por miedo a haberse involucrado. Es llamada a declarar en el juzgado, pero la citación le coincide con un viaje y no sabemos si por dejación de funciones o cuál fue el motivo, pero lo cierto es que nunca más será llamada a declarar. Sin embargo, hay algo que nunca se llegó a esclarecer. Existe una llamada de uno de los amigos del exnovio en torno a las 11 de la noche. Se supone que él debía estar cenando con ellos o en la zona de donde se había jugado el partido, pero si le llama al amigo debió ser porque no se encontraba allí y quería saber cuándo iba a llegar. Y esta llamada coincide en el intervalo temporal con la que recibió el cuñado de Débora, precisamente por parte de su ex, preguntando qué sabía de ella. Además, y es otra duda que todo el mundo puede tener, ¿por qué fue a casa a ducharse si la cena era en el mismo sitio que el partido? Lo lógico era terminar el partido, ducharse en los vestuarios e ir a la cena. Pero además es que nunca se llegó a aclarar si llegó tarde a la cena también y que por eso recibió la llamada de este amigo. En esta investigación hay muchas cosas que la familia no termina de entender. Por ejemplo, ellos no son interrogados hasta 2019. La familia no da su versión y sus sospechas hasta 17 años después del suceso. Y tras recordemos que este caso fue cerrado varias veces, fue como archivado. O sea, en una de esas consiguieron que se abriese otra vez el caso y ahí consiguieron que les citasen a declarar. La policía no requisa el teléfono de Débora hasta 2004 y el ordenador no se lo llevan hasta 2006, cuando ya habían pasado 4 años. Es un tiempo valioso en el que no se han accedido a las llamadas o a los mensajes de la víctima. Los años pasan y la investigación está parada. En 2015 una persona afirma haber visto a Débora el día 30 de abril del 2002 en el Videoclub 38 alquilando una película. Recordemos que precisamente Nuria lo que cuenta es que Débora le dijo que iba a alquilar la película Amélie y la iba a ver en casa. Pues bueno, esta persona dice que coincidió con ella en ese videoclub, pero nunca lo había dicho. De hecho, cuenta el hermano en el documental que encuentra este comentario de esta persona en un perfil de Facebook y que contacta con ella a raíz de eso, pero la policía ni siquiera había hablado. Concretamente afirma que coincidieron ese día en torno a las 9:30 de la noche. La policía dice haber estado visitando ese sitio para contrastar la información, pero lo cierto es que no se hace constar en ningún sitio. Lo curioso de este dato es que el videoclub está cerca de la casa familiar de su ex y que desde el último punto donde se vio a Débora hasta ese videoclub no se puede ir andando en ese tiempo porque hay como unos 9 kilómetros. Luego tendría que haberlo hecho en coche y esto podría contrastar con eso de que se encontró con alguien en la vuelta que iba en coche. Y en teoría su ex estaría en el partido, pero como ese punto nunca llegó a quedar bien atado, no se puede corroborar por las actas, pues no se sabe.
Además, la familia se queja porque la policía hace una lista con 45 videoclubs y dicen que van a todos ellos, y de eso sí que hay constancia. Lo que pasa es que en todos los videoclubs preguntan por un número de teléfono, la película Amélie y Débora. Y sin embargo, justo en el videoclub 38 preguntan por el nombre del ex, no preguntan por la película Amélie y preguntan cuál fue la última película alquilada por él. O sea, no nada de Débora. Claro, o sea, varían las preguntas, entonces, según estas preguntas, puede ser que todo saliese negativo, pero porque realmente fue ella la que fue a alquilar. Claro. En 2019, la familia aporta un nuevo testimonio que obliga a practicar nuevas diligencias y es en este momento cuando consiguen que los llamen a declarar. El 25 de noviembre, la jueza dicta un auto aceptando la declaración en calidad de testigos de 7 personas. También fuerzan a la policía a extraer conclusiones del disco duro del ordenador, que estaba por ahí dando vueltas desde el 2006, pero no había ofrecido ningún tipo de información todavía. En 2021 les acabarán diciendo que no tienen medios suficientes para procesarlo y por tanto se pierde esta parte que podría haber ofrecido mucha información. Recordemos que Débora desaparece en 2002 y en aquella época la gente no se comunicaba como nosotros ahora con WhatsApp y con el móvil, sino que se utilizaba muchísimo Messenger sobre todo. Por lo tanto, ahí podrían estar esas conversaciones, a lo mejor del último día o de los últimos días, que podrían haber sido importantes. Y seguramente esa información habría sido crucial en esta investigación. En mayo de 2021, el cuerpo de Débora es exhumado con la intención de recoger el resto de ADN que pueda haber dejado bajo las uñas. En el caso, recordemos, de que ella se hubiese defendido, pues seguramente tendría algo de restos. En concreto, logran extraer 8 uñas que serán enviadas al Instituto Nacional de Toxicología de Madrid para extraer la información y cotejarla con los perfiles de ADN que tiene registrado la policía. La esperanza de la familia es que las nuevas técnicas permitan reconstruir el ADN, aunque esté fragmentado, y sirva para contrastarlo con el de personas que ya están fichadas por la propia policía o del entorno de Débora. Según Óscar Tarruella, criminólogo y expolicía contratado por la familia, y en palabras textuales, jamás he visto un caso como este. Declarará que no hubo grabaciones de vídeo durante los interrogatorios ni escuchas telefónicas. La jueza también entrega a la familia el disco duro del ordenador de Débora, tras años en dependencias judiciales y sin que hayan sido capaces de extraer nada de él. Será en este momento la empresa informática Lazarus Technology, que ya trabajó, por ejemplo, en el caso de Diana Kerr, quien intente recuperar los datos borrados del disco duro para intentar hallar chats o correos que arrojen algo de información. El 28 de marzo de 2022 se anuncia que se ha obtenido pelo y fibras de las uñas de Débora. Para la familia es una nueva constatación de que en su día no se hicieron las cosas bien. El 11 de febrero de 2022, el juzgado de Tui llama a declarar al exnovio de Débora en calidad de investigado. Han pasado casi 20 años desde la aparición del cuerpo de Débora y será su primera vez en el juzgado. Recordemos que años atrás alegó que no podía ir y no le volvieron a citar. De esta forma, y tras la insistencia reiterada de la familia, se paraliza la prescripción del caso. El 10 de marzo se anuncia que el Instituto Nacional de Toxicología ha hallado ADN de un varón en una uña del cuerpo de Débora. Inmediatamente la familia pedirá una ampliación de la prueba pericial en busca de determinar los marcadores genéticos hallados. Con ellos se conseguiría un perfil genético que se podría comparar con las que tiene la policía en su base de datos o con casi las 30 muestras de ADN recogidas en la comisaría por voluntarios del círculo de Débora. La policía había vuelto a registrar el coche del exnovio en septiembre de 2021, tras el registro de 2010, cuando dijeron que estaba limpio. Pues según la familia, esta vez encontraron múltiples restos de muestras biológicas humanas y de animales. Con esta información vuelve a denunciar que la investigación inicial no estuvo a la altura. También desvelan que los primeros hallazgos de Lazarus Technology indican que el disco duro fue manipulado para el borrado de datos. Sin embargo, pese a la insistencia y el trabajo en la sombra de la familia, el 28 de marzo de 2022 acaba comunicando que el perfil genético hallado no es concluyente, coincide con el de un testigo del caso que no es del círculo próximo de Débora. Como el análisis no puede confirmar al 100% que el ADN sea de ese hombre, la jueza decide dictar un auto cerrando esta posible vía. Por tanto, en este punto, a 3 días, porque quedaban 3 días para que el caso prescriba, este estudio acaba descartando al único sospechoso del caso desde hace casi 20 años, que era el exnovio de Débora, que era el único imputado. Finalmente, el caso queda archivado
y solo podrá abrirse en el caso de que surgiesen nuevos indicios en relación con el único investigado en la causa, que es el exnovio de Débora. O sea, para el resto de personas esto está prescrito. Si ahora apareciese otra persona, cerrado. Es algo que justo ha intentado impedir la familia por todos los medios, contratando investigadores privados, pagando pruebas de su propio bolsillo, y este punto es muy relevante porque pone de manifiesto que si este caso se ha mantenido con vida durante todo este tiempo, ha sido por la perseverancia de la familia y, por qué no decirlo, como comentábamos al principio, porque tenían una posición económica solvente. Totalmente. Que eso ha ayudado mucho en este caso a mantenerlo con vida. El 12 de septiembre de 2022, tras finalizar unas obras en las dependencias policiales de Canillas, en Madrid, en pleno proceso de digitalización de las pruebas, aparecen varios objetos traspapelados. Uno es el móvil de Débora, que curiosamente no tiene tarjeta SIM, unas cintas de vídeo, fotografías y varios documentos policiales. Y es otra gota más en el vaso repleto de agua de la familia de Débora. Porque toda esta indignación que tenían encima se ve salpicada porque habían perdido pruebas claves en este caso. La familia de Débora solicita el 9 de mayo de 2023 una nueva prueba de ADN al exnovio de Débora. En junio, él acepta la extracción de una nueva muestra, aunque recalca que es la tercera que ella realiza, asegurando haber proporcionado una 4 días antes de hallar el cuerpo y otra en 2010. Finalmente, tras haber intentado absolutamente todo y haber mantenido con vida este caso, la familia acaba pidiendo el 14 de agosto de 2023 al juzgado que archive la investigación, al ver que están en un callejón sin salida y que no hay avances tras 21 años. Y así termina el caso de Débora Fernández Cervera, una investigación que ha ido siempre a remolque y que, producto de todas esas imprecisiones, jamás ha avanzado. Y para concluir, queremos listar una serie de elementos clave que, de haberse investigado bien, podrían haber cambiado el rumbo de este caso, y que, quién sabe, quizá hoy el culpable o los culpables estarían en prisión. No se revisaron las cámaras del trayecto que hizo Débora. No se interrogó a todo el entorno hasta 2019 y por petición propia. No se investigó el coche del principal sospechoso hasta 2010. No se profundizó en las lagunas temporales de la coartada del sospechoso, ni tampoco en las discrepancias entre las versiones ofrecidas. Tampoco se vigiló ni requisaron los objetos personales de Débora durante mucho tiempo, y se dejó acceder a ellos a diferentes personas que pudieran manipularlos. No se analizó bien el cuerpo de Débora. Años más tarde, se descubrieron restos bajo las uñas. Se pierden pistas esenciales como la tarjeta SIM, y no se obtiene nada del disco duro. Nosotros, sinceramente, nos sumamos a la indignación de su hermano, pues porque no puede ser que después de tanto tiempo lo único que quede sea la sensación de impunidad, con tantas evidencias y con tantos indicios que nunca se tomaron en serio. Cómplices, aquí la pareja se despide, pero recordad que los investigadores nunca descansan. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides dejar tu huella con un like antes de irte de la escena del crimen. Acompáñanos en Instagram, YouTube y Spotify y recuerda suscribirte para no perderte ningún caso. Esto fue Pareja en Crime. Hasta el próximo crimen.